Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, laurindero en Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y este es el capítulo 25 de la 9ª temporada. Primero de todo, disculpas porque la semana pasada, pues con todo el follón del cambio de sede del trabajo y todo eso, pues no pude grabar. Pero hoy vengo con un capítulo que tenía muchas ganas de hacer y voy a hablar de una herramienta que llevo probando pues las últimas 2-3 semanas y que sinceramente me ha hecho parar un momento y reenfocar un poquito las cosas porque me gusta un montón. Es la aplicación Flow de Eleven Labs. Y digo que me ha mencionado, pues no tanto por lo que hace, que también, por supuesto, sino por hacia dónde apunta, ¿no? Porque creo que estamos empezando a ver un cambio interesante, uno más, evidentemente, pero de esos que igual no son tan evidentes al principio, pero que creo que son profundos. Hasta ahora la IA nos ha ido dando herramientas sueltas, se podían ir automatizando con otras herramientas, haciendo, bueno, diferentes cosas, pues para texto, para imagen, para voz, y las piezas las ibas encajando tú en tu flujo de trabajo, ¿no? Pero esto que empieza a aparecer ahora, esta es una de varias herramientas que hay en este sentido, no son una pieza, son un sistema, ¿no? Son una herramienta de workflows que te permite hacer un montón de cosas de una manera un poco diferente, ¿no? Y Eleven Labs Flows es justo la representación de esto que os estoy diciendo. Si conocéis Eleven Labs, que seguramente lo asociéis directamente pues a voz, y es lógico porque es quizás la herramienta para generar voces sintéticas más conocida y utilizada para locuciones y para un montón de cosas, pero Flows no va de eso, o no va solo de eso. Puedes usarlo con voz, puedes utilizar para generar voz, pero puedes hacer un montón de cosas más. Puedes trabajar con texto, procesarlo, tomar decisiones, devolver más texto o combinar texto, audio y vídeo. Un montón de cosas que puedes mezclar tal y como tú quieras, ¿no? Y esto es importante entenderlo bien una vez que empiezas con ello, porque cambia completamente el enfoque habitual que le das a un prompt, ¿no? Y le das un prompt y te devuelve un archivo. Y aquí estás más diseñando qué pasa cuando entra algo y cómo sale del otro lado y ese resultado final, cómo interactúa con el siguiente paso de ese flujo de trabajo que estás desarrollando, ¿no? Efectivamente es un flujo. Supongo que de ahí lo de llamarlo flow. Quitándole un poquito la capa de marketing, ¿no? Que tiene Flow es básicamente un lienzo en blanco donde tú construyes una lógica, ¿vale? Vas añadiendo nodos, conectando cosas, metiendo capas y montando un sistema que procesa la información desde la base y ofrece unos resultados finales, ¿vale? Tú decides cómo entra la información, qué pasa en cada punto, qué modelos intervienen, qué resultado quieres obtener. Y por supuesto, en medio de todo eso está la IA, ¿no? De hecho, diferentes modelos de IA y puedes ir mezclando para obtener diferentes resultados. Y aunque está claro que es una herramienta basada en IA, quizás la IA no es en esta herramienta el protagonista central, que sí lo es, porque evidentemente hace todos los pasos, pero es solo una parte. La parte más chula es cómo tú vas generando ese proceso creativo alrededor de conceptos, de imágenes, de vídeos, de audios y de todo lo que tú le quieras ir cargando, ¿no? Durante, digamos, un montón de años, nuestro trabajo o el trabajo de la gente que trabaja en creatividad ha sido muy claro. En el caso del vídeo, pues oye, tenías un story o tenías un guión, grabas, editas, montas, exportas, publicas, ¿no? Si añades la fase creativa anterior, pues bocetas, trabajas un poco la creatividad con storyboards, si tienes suerte participas en la conceptualización, yo qué sé, todo ese tipo de pasos, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar con una herramienta como esta, todos esos procesos se vuelven como más asequibles, ¿no? Más flexibles, más divertidos, incluso si cabe. La capacidad de empezar a dar forma a una idea desde el segundo uno, pues quizás empuja un poquito la parte más creativa de ti o de tu trabajo y creo que ahí Flow aporta un montón. Es una herramienta capaz de ponerte a trabajar desde cero y a sacar conceptos y versiones con las ideas que tú tienes en la cabeza y ponerte a trabajar en ellas, tanto en creatividad como incluso con el cliente. Es una pasada, porque no sé, al final esto es una herramienta de nodos súper sencillo de comprender y de aprender y que te motiva muchísimo a experimentar, y creo que esa es probablemente su mayor virtud, que tú puedes tener un concepto, una idea en la cabeza y puedes montarte un previo total
de ritmo, de audio, de locución, de concepto de imágenes, de iluminación, de un montón de cosas, ¿no? Y ahora voy un poquito más a eso, pero creo que es súper interesante y creo que una de sus mayores virtudes es empujarte a que las cosas que tienes en la cabeza, las creatividades que tienes, llevarlas a cabo, ¿no? Estos días la he estado probando, estas semanas. Y directamente lo que he tratado de hacer ha sido una pequeña promo del Minicast, ¿no? La idea era sencilla, era intentar montar esa pequeña promo, pero utilizando todo este sistema. Evidentemente yo nunca lo utilizaría luego así, pero bueno, como base era la idea, ¿no? Y he partido pues de un frame, saqué un frame sacado de una grabación de un capítulo anterior, mío, en el estudio sentado, ahora que no tengo estudio donde grabar. A partir de ahí generé una animación de vídeo con mi versión, hablando a cámara. Luego utilicé mi propio modelo de voz en Eleven Labs, pasando el texto de la locución para que me genere el audio. Después he generado algo de B-roll a partir de imágenes de referencia que me encajaban con lo que quería contar en la promo. Y por último sincronicé pues, con herramientas tipo Lip Sync el audio con el vídeo y todo este tipo de cosas. Y luego lo compuse en un nodo final, ¿no? Todo eso dentro de un solo flujo que de verdad que te lo pasas teta. O sea, es muy divertido de utilizar y súper interesante. Y claro, cuando terminas todo el proceso, te das cuenta de lo que tienes entre manos es que te explota la cabeza. A mí me explota, de verdad. Yo ya no sé si es que me estoy haciendo mayor y vengo de una época muy diferente, pero te explota la cabeza cuando ves que en minutos literal, has generado algo que es mucho más que aceptable, ¿vale? Que en un momento dado incluso se podía publicar. Así que dedicándole bien de tiempo, pues quedaría aún mejor, ¿no? Ves el realismo de la imagen, del vídeo que ha generado de mí hablando a raíz de ese frame y es espectacular. La voz ya, bueno, no os voy a reconocer nada de Eleven Labs que no conozcáis, ¿no? Ya si lo habéis probado alguna vez, yo que suelo hacer locuciones, tengo mi voz como modelo en el Eleven Labs y me sale una voz bastante aceptable, ¿no? La sensación al usarlo es que es una golosina. Diría que es el sueño húmedo de muchos creativos, ¿no? Es este tipo de herramienta que como creativo siempre has querido tener o igual ni siquiera habíamos imaginado, ¿no? 1000 posibilidades, todo accesible, todo conectado, resultados y versiones diferentes a cascoporro de forma constante. Si habéis trabajado alguna vez con un creativo a la hora de hacer animación o hacer ese tipo de cosas, yo me ha pasado muchas fases de mi carrera que he trabajado con creativos sentado mano a mano haciendo cosas de, oye, ¿y si hace esto? Oye, ¿me pruebas a ver si hace esto? Porque yo soy muy así, los creativos son muy de testar cosas, a ver cómo les funciona más una u otra. Y claro, con esto es algo, para ellos esta herramienta es brutal, porque pueden probar 1000 cosas, pueden sacar ya lo que ellos quieren, lo que tienen en la cabeza y contrastar más o menos cómo rinde y cómo queda y lanzarlo ya a producción, ¿no? Pero bueno, al final esto, pues como todo, la IA, entre comillas, está empezando, de nuevo, entre comillas, y se nota, ¿no? La generación de imágenes, pues sabemos cómo funciona, tiene sus fallos, tiene sus cosas raras, tiene comportamientos que no siempre son predecibles. Pero vamos, lo típico en este punto de la IA, ¿no? Quiero decir que esto, al final esto no es Confi, ¿vale? No sé si conocéis Confi. Confi es una herramienta que mediante ella te permite generar imágenes, pero muy al detalle. Controlas cada paso de lo que haces y ahí sí que funciona muy bien, ¿no? En este caso no, pero creo que a mí lo que me deja claro es que esto va a ser el futuro. Yo creo que este tipo de herramientas van a tener mucho futuro porque incluso hoy en día con esos fallos que aún tienen se pueden sacar cosas súper interesantes listas incluso para producción, ¿no? Y sobre todo se pueden hacer muchas iteraciones muy rápidas y de forma muy útil para el equipo creativo, yo creo. ¿Dónde le veo valor de verdad yo a esto? Creo que uno sería en la fase de preproducción y otra es en la fase de versionado, ¿no? Con archivos finales se pueden hacer cosas bastante interesantes. En preproducción, pues porque permite hacer un montón de cosas que pueden ayudar en las fases de diseño visual y técnico, ¿no? Pues storyboards, tipos de planos, movimientos de cámara, iluminaciones, tipos de ópticas aplicados a ciertos planos. Ahí creo que es una herramienta que puede ayudar mogollón en todos esos procesos y simplificarlos y hacerlos más cómodos, ¿no? Pero es que incluso en premontajes, simplemente al corte con los diferentes planos ya previstos para ver ritmos, etcétera, es una herramienta tremenda, ¿no? Porque tú puedes simular, cargar los storyboards de cada viñeta del storyboard, sacar su timing y su pequeña animación
y hacer ese premontaje, ¿no? Y es que ahí es una herramienta tremenda para probar esas ideas antes de producirlas de verdad. Oye, pues esto me funciona, esto no, vamos a grabar esto y vamos a grabar esta otra que también funciona bastante bien, ¿sabes? Y al final creo que puedes montar una versión completa de algo, ver cómo respira, cómo suena, cómo funciona el ritmo y a partir de ahí pues seguir avanzando, ¿no? Hasta tener al final claro, pues es lo que digo, pues el plano a plano, el audio, la música, todo. Y creo que eso en temas de producción vale muchísimo y creo que va a ser una herramienta. Creo que es una herramienta que deberían de descubrir muchas agencias, que puede resultar muy útil y muy válida y además a un precio bastante, vamos, asequible, ¿no? Y luego está en la parte de versionado, que ahí yo no sé, estoy haciendo pruebas, ¿no? Y no es algo que esté planteado para publicar, pero se pueden conseguir a partir de trabajos que ya estén ok, de artes finales incluso, versiones en diferentes formatos bastante buenas, como incluso para publicar, ¿eh? O sea, te hace versiones verticales, adaptaciones para diferentes redes, a diferentes formatos, sobre todo cuando estás trabajando con temas de producto. He estado haciendo pruebas con una lata de Coca-Cola, he estado haciendo fotos con un bote de crema, de mi mujer, pues con cosillas así, haciendo una foto con un pequeño decorado. Y a partir de esa foto puedes conseguir cosas bastante buenas. Y de nuevo es una herramienta que está empezando. Estas IAs van mejorando, ya sabemos a qué ritmo y a qué velocidad los resultados mejoran. Y creo que es una herramienta más que recomendable para probar en ese sentido. Sí que es cierto que ahora pierdes hora, porque ya sabéis que OpenAI ha matado a Sora. Bueno, más que matarlo, lo ha quitado como herramienta independiente. Sí que va a estar integrado, creo, dentro de ChatGPT. No sé si como motor independiente lo va a poder seguir utilizando Eleven Labs Flow, pero bueno, veremos. Lo que no es esto, o sea, tampoco se puede decir que sea un plug and play, ¿no? Una herramienta de le doy un botón y listo, hazme una campaña, ¡pa! No. Creo que es una herramienta enfocada claramente a la creatividad, a iterar, a diseñar procesos, a entenderlos y a que la parte creativa se complique, la compliques en un flujo en la que tengas muchas posibilidades y las puedas escalar de una forma rápida y ágil, ¿no? Y eso es la gran ventaja, ¿no? Además, no es una herramienta pensada para generar imágenes ultra detalladas, como decía antes. Pero, de nuevo, a partir de tener claro para qué lo queremos utilizar, la parte de preproducción, la parte de crear versionados y todo ese tipo de cosas, creo que ahí encaja más que bien. A mí, de verdad, es una herramienta que no sé las horas que le habré dedicado, pero el mero hecho de, por ejemplo, a partir de las imágenes de B-roll que he generado, poder escoger la descripción, el prompt que yo había hecho para la imagen, ¿no? Y entonces no estaba muy contento con lo que me estaba generando. Entonces busqué una imagen de referencia que me gustaba, se la cargué y le dije, a partir de esta imagen, con este tipo de composición y ese tipo de ambiente y de color, genera este prompt que te estaba dando antes, ¿vale? Entonces ya le estás cargando. Antes del prompt le cargas esa imagen de referencia y después del prompt la salida. Pero claro, tú la salida le puedes dar 2 o 3 salidas. Le puedes cargar 3 LLMs, o sea, 3 lenguajes, 3 modelos de lenguaje diferentes para ver qué te genera el de Google, para ver qué te genera el de OpenAI, ¿sabes? Y para ver qué te genera un tercero. Y los pones los 3. Y dices, bueno, pues me gustan estas 2. Pues esas 2 las puedes unir en un tercero, en un tercer nodo de imagen y decir, pues a partir de estas 2 combinadas, genérame ahora la imagen. Y así vas iterando y mejorando y puliendo un poquito la imagen. Y creo que eso le da un valor tremendo, creativo y de todas las cosas. Y luego, por supuesto, el ir añadiendo diferentes nodos, ya sea de locución, ya sea de vídeo. En el vídeo le puedes cargar, como decía antes, el audio y aplicarle un modelo de lenguaje para hacer el lip sync y que te sincronice la boca con la voz en off. Luego tiene un último nodo, digamos que es una especie de timeline de premontaje, aunque yo prefiero descargarme los independientes y montarlo yo, pero bueno, que puedes seguir hasta el final, ¿sabes? Puedes seguir hasta ese nodo final en el que generas toda la pieza, incluso con la música, la voz en off, las piezas de vídeo con el corte. Bueno, pues puedes hacer una pieza para, a partir de ella, luego seguir trabajando, que es realmente alucinante, sobre todo porque es una herramienta que en el momento que te pones a trabajar es que te puedes tirar horas
pero horas de las que te estás pasando muy bien, horas de las que disfrutas, ¿vale? No sé los créditos que he gastado de Eleven Labs, la verdad, tendría que valorarlo y ver cuánto dinero, entre comillas, me ha costado esto. Tampoco creo que sea algo exagerado, pero de verdad que merece cada céntimo, porque creo que esto es una herramienta brutal para pequeños estudios, para grandes estudios, para agencias, para productoras, para un montón de gente. Es una herramienta súper útil y que merece la pena. O sea, yo la haría obligatoria de trabajo directamente. Si la agencia o el estudio fuera mío, yo la contrataría y le diría, esto os lo aprendéis a utilizar todos y lo vamos a utilizar para las producciones y para todas las cosas, porque me parece que es una herramienta sobresaliente. De verdad que hay momentos en los que descubres y usas cosas que te cambian un poco el chip, que te gustan, y para mí esta herramienta o este concepto de herramienta no tiene por qué ser esta. Habrá más y hay más seguramente, porque FreePic yo creo que tiene una similar. No la he probado, no lo sé si es similar o no, pero a mí esta me ha encantado. Está claro que estamos entrando en una fase de la IA en la que empieza a asentarse, ¿no? En herramientas cada vez más adaptadas a ser parte del sistema, parte del workflow. Y herramientas como Flow es justo en esa dirección en la que va, ¿no? La finalidad no es que la IA haga las cosas por ti, todas las cosas por ti, que también, que sí, que haga cosas, sino que tú diseñes cómo las hace, ¿no? Que tú le digas cómo quieres que vaya fluyendo el proceso, ¿no? Y a mí estas herramientas me encantan y me parece que ayudan muchísimo en el proceso de crear contenidos y sobre todo que espolean la creatividad y te hacen intentar cosas diferentes y atreverte con cosas que de otra manera igual te da pereza todo lo que puede llevar detrás de probar y de enredar antes de hacer algo, ¿no? Creo que es una herramienta que merece la pena probar y no puedo más que recomendárosla mucho, que la probéis con calma y que la disfrutéis. Nada, que siento no haber grabado la semana pasada, espero que esto os haya resultado interesante. Y nada más, muchas gracias por escucharme como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del pinicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.